Saludos licenciada, saludos compañeros. El tema de la exposición es sistemas y recursos de apoyo a la comunicación y al lenguaje de los alumnos sordos. Los integrantes de este grupo son Celorio Génesis, Cuenca Lisbeth, Nazareno Karina y Quijije Brian. Sistemas complementarios de apoyo a la comunicación y el lenguaje en el alumnado sordo. Comprender la sordera implica tener en cuenta el plano individual y social que existe entre los alumnos sordos para poder determinar de forma objetiva e individualizada sus intereses y necesidades. Por otra parte, la visión multidimensional de la educación del niño sordo y su inclusión en el sistema educativo nos recuerda que lo principal es el niño y sus características, necesidades e intereses particulares. Es por ello que como educadores, logopedas, maestros de apoyo, etc., tenemos el compromiso de conocer los diferentes sistemas, con sus puntos fuertes y sus limitaciones, para posteriormente decidir cuál de ellos será el más adecuado. Así como también se debe de poner al alcance del alumnado sordo todos los recursos necesarios para posibilitar su acceso a la comunicación, a la información y al conocimiento en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros. Sistemas complementarios de comunicación. Los sistemas aumentativos de comunicación son el conjunto de recursos dirigidos a facilitar la comprensión y la expresión del lenguaje de las personas que tienen dificultades en él. Es decir, que son aquellos recursos o técnicas naturales o artificiales que implican mecanismos de expresión-comprensión, distintos de la palabra hablada. A continuación se destacan dos de estos sistemas: la palabra complementada y la comunicación bimodal. En la palabra complementada es un sistema complementario a la lectura labial que facilita al visualizar los fonemas no visibles y suprimir las ambigüedades. Es decir, que actúan como ayuda o como complemento al lenguaje vocal. La comunicación bimodal es un sistema complementario de comunicación que implica el uso simultáneo de lengua oral acompañada de signos, con el objetivo de visualizar la lengua oral al niño sordo. En sí, se emplea el habla junto a signos, es decir, la modalidad oral auditiva junto a la modalidad visual gestual. Otros recursos comunicativos de apoyo. Lectura del habla. Es un proceso complejo mediante el cual el niño sordo se vale de múltiples pistas para entender a los interlocutores oyentes. En sí, podemos decir que es una técnica con la que una persona comprende lo que se le habla, observando los movimientos de los labios de su interlocutor e interpretando los fonemas que éste produce. Destinatarios de la lectura del habla. Para el alumno con una sordera prelocutiva, el aprendizaje será más costoso, ya que se supone que han tenido una relación limitada con el lenguaje hablado. Esta se divide en dos, por el grado de la pérdida y por el papel de la lectura labial. En el grado de la pérdida encontramos la hipoacusia leve, que está entre los 20 a 40 decibelios, y la hipoacusia moderada, que está entre los 40 a 70 decibelios. Y en el papel de la lectura labial encontramos el apoyo y el complemento. Dactilología. Es un sistema alfabético y manual que hace visible la correspondencia fonográfica a través de las manos. Puede ser utilizado, por tanto, como apoyo visual a la lengua oral. Características. La dactilología es de estructura alfabética
y en consecuencia acta como un sistema de anotación manual de la escritura. Por otra parte, a pesar de que su uso es reducido dentro de la LCE, recursos humanos, metodológicos y técnicos. Adaptar las pruebas de evaluación para garantizar que el alumno las comprende. Realizar varios ejemplos y demostraciones prácticas hasta asegurarnos de que el alumno entiende qué tiene que hacer y cómo debe hacerlo. Ayudas técnicas. Se entienden por ayudas técnicas aquellos instrumentos, dispositivos o herramientas que permiten a las personas que presentan una pérdida o discapacidad auditiva, temporal o permanente realizar actividades de la vida cotidiana. Los audífonos son dispositivos de uso personal e individual que se encargan de amplificar los sonidos. Antes de empezar a hablar de este tema, les doy un dato importante. Es saber que a menor grado de pérdida auditiva, el aprovechamiento que se le hace a los audífonos es mayor, ya que cuando la pérdida es muy profunda, el beneficio que se obtiene de ellos es muy limitado. Audífonos digitales con microprocesadores internos. Estos audífonos son los más utilizados en la actualidad. Tienen unas características espaciales que no puede tener un audífono analógico, como son control digital de volumen, programabilidad automática, micrófonos direccionales, entrada directa de audio y compatibilidad con teléfonos móviles. Estos micrófonos proporcionan una señal más clara y natural que permite mejorar sensiblemente la percepción de la palabra, reduciendo la distorsión y el ruido de fondo. Tipos de audífonos. Existen diversos tipos de audífonos en el mercado, pero los más empleados con niños sordos, preferentemente en pérdidas severas y profundas, son los denominados retroauriculares. Estos auriculares se colocan detrás del pabellón auditivo. Una de las ventajas de estos tipos de audífonos es que poseen receptores de FM que se adosan a la parte inferior del audífono, lo que es de gran utilidad para su uso en el contexto educativo. Es decir, que se los puede utilizar en la aula, en las bibliotecas, en laboratorios, en la aula de informática o en salones de acto. En la mayoría de los casos, la amplificación que proporcionan los audífonos no será suficiente por sí misma para que el niño pueda interpretar los sonidos que le llegan, de tal forma que, para que estos cobren sentido, será necesario el uso continuo de la prótesis y un periodo de estimulación auditiva. Es decir, que el niño que utilice estos audífonos los debe de utilizar de forma constante. Aquí encontramos otro tipo de audífonos, que son los intraauriculares. Cuando los niños se van haciendo mayores, puede considerarse la adaptación de audífonos intraauriculares, ya que estos audífonos se confeccionan a medida para que se acoplen perfectamente al conducto y al pabellón auditivo. Sin embargo, estos están más indicados cuando la pérdida no sobrepase de los 80 decibelios de promedio. Este tipo de audífonos no es aconsejable en niños pequeños. Cuando un niño se incorpora al centro educativo con audífonos,
suponemos que todo está controlado por parte de los médicos, el audioprotecista y padres, pero sin embargo conviene tener en cuenta algunas recomendaciones. Por eso aquí les presentamos algunas recomendaciones que se debe de tener en cuenta. El audífono es un aparato que necesita un mantenimiento esmerado. Hace falta hacer a menudo la limpieza y renovación de los moldes, realizar el cambio de tubo de conexión y el cambio de las pilas, aunque la frecuencia del cambio dependerá de la potencia y del uso que se le haga. Comprobar que el micrófono no esté obstruido. Los audífonos deben cambiarse cada 5 o 6 años. En el caso de que el audífono produzca pitidos, estos pueden estar ocasionados por volumen demasiado elevado, mal ajuste del molde, obstrucción del molde, longitud excesiva del tubo, mal estado o humedad del mismo. Podemos intentar solucionarlo bien bajando el volumen del sonido, limpiando el molde cuidadosamente, cambiar el tubo o colocar el molde adaptándolo perfectamente al pabellón auditivo. En caso de no poder solucionar, habrá que indicar a los padres que lo lleven a la revisión. Ahora les vamos a hablar sobre el implante coclear. Este implante solo se utiliza en casos de pérdidas auditivas que no obtienen beneficios de los audífonos, como suele ocurrir en las sorderas neurosensoriales profundas y en algunas severas. Las señales eléctricas son procesadas a través de las diferentes partes de que consta el implante coclear, las cuales se dividen en externas e internas. La parte externa o procesador analiza el sonido, lo codifica y lo transmite a la parte interna, que es el implante propiamente dicho, y que transforma las señales transmitidas por el procesador en pequeños impulsos nerviosos. Ahora les vamos a hablar sobre algunas recomendaciones de su uso. Para poder tener así el debido cuidado tanto de la parte externa como interna, es importante tener en cuenta que el implante no tiene que interferir en los juegos habituales, solamente en aquellos casos en que los niños jueguen en zonas donde haya un incremento de la electricidad estática, como por ejemplo piscinas de bolas de plástico. Es aconsejable retirar la parte externa del implante. Cuando se realizan deportes como el fútbol, es aconsejable no llevar la parte externa. En la práctica de la natación se debe retirar la parte externa. En general, se deben de tener cuidado con las partes externas del implante, transmisor, cable que une el procesador con el micrófono, compartimiento de baterías y procesador, para evitar golpes. Además, es conveniente limpiar los polos de conexión de las pilas. Los sistemas personales FM son comúnmente utilizados por niños con pérdidas auditivas bilaterales, pero sería recomendable su uso también con niños con pérdida de audición unilateral, pérdidas de audición fluctuantes o conductivas, es decir, del oído medio, y algunos tipos de problemas de aprendizaje. Ahora vamos a hablar sobre el bucle magnético. El bucle o aro magnético es un cable capaz de transformar la señal sonora en ondas magnéticas. La señal produce de un micrófono que usará la persona que habla y se transmite directamente a la prótesis auditiva, que está provista de una bombilla inductiva. Este bucle magnético ofrece dos aplicaciones, una de uso individual y otra de uso colectivo.
En el uso individual, el alumno con prótesis auditiva puede colocarse el bucle alrededor del cuello y adaptarlo al sistema FM. El uso colectivo. Aquí, varios alumnos con prótesis auditiva pueden beneficiarse simultáneamente del bucle. Recomendaciones de su uso. Todos los días hay que comprobar el funcionamiento tanto del emisor como del receptor. Bien utilizado un audio estetoscopio o preguntándole al niño si es capaz de colaborar. El niño con discapacidad auditiva, incluso con el equipo de FM, sigue teniendo dificultades para oír a compañeros de clase que estén situados lejos de él. Se debe estar atento a esta dificultad y subsanarla siempre que sea posible. Conviene quitarse el equipo para realizar ejercicio físico. Otras recomendaciones también es el roce de las prendas de vestir con el micrófono. Será escuchado por el niño con una amplificación excesiva. Otra es procurar no situarse en zonas ruidosas, como por ejemplo en las ventanas. Condiciones para mejorar las condiciones acústicas del aula. Ecología del aula. Reorganizar la disposición de los pupitres para reducir la distancia entre el profesor y los alumnos. Mantener puertas y ventanas cerradas, colocar cortinas y reducir el número de estudiantes por aula. Ayudas visuales. Subtitulación. Son sistemas de transformación del mensaje oral al escrito. Esto permite el acceso a la información a todos los niños sordos, independientemente de si son usuarios o no de audífonos y o implantes cocleares. Sería imprescindible que los centros educativos dispusieran de materiales videográficos, es decir, de videos didácticos, documentales, películas, dibujos animados, etc. Paneles informativos y avisos luminosos. El uso de paneles informáticos o dispositivos de información escrita simultánea a la información acústica, como avisos, informaciones puntuales, noticias, etc. Asegura la autonomía de los alumnos sordos y evita confusiones y situaciones de desconcierto al no entender el porqué de una determinada conducta o actuación del resto de los alumnos del colegio. Gracias por su atención.